en Cristo, los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fluir en la justicia de Dios es lo que le corresponde a la iglesia hoy, y hoy lo miraremos desde el punto de separación que el hombre siempre tuvo para con Dios, y eso fue el pecado. Trataremos de ver esta mañana cómo Cristo es el puente que une al hombre y a Dios, pero no es solamente un puente, sino que es más que un puente. El gran problema de Dios que siempre tuvo con el hombre después de la muerte de Adán, iba a decir caída, pero he escuchado al apóstol Basilio corregir que no es muy lícito decir caída del hombre, porque el hombre no cayó, sino que el hombre murió. Así que la muerte del hombre, después de la muerte del hombre, que es Adán, lo que se interpuso entre Dios y el hombre fue el pecado. Por favor, diga pecado. El pecado ha sido el problema de Dios con el hombre, y todo el antiguo pacto es el problema del pecado que Dios tiene que tratar. Por eso es que leímos un poquito de Corintios en cuanto al cuerpo, porque debemos de entender lo que fue el cuerpo de Cristo para el pecado, que es la esencia y no la sombra de todos los corderos sacrificados que venían a establecer una relación con Dios y el hombre temporal, que se rompía por el mismo pecado. Lo repito por si no lo dije bien claro. En el antiguo pacto el hombre tenía relación con Dios, pero esta era interrumpida por el pecado. El pecado era el problema que Dios siempre tuvo con el ser humano, porque el pecado era lo que siempre rompió la relación con Dios. Observe que lo digo en tiempo pasado. El pecado fue lo que siempre se interrumpió la relación del hombre con Dios, porque hoy el pecado ya no es problema, y es ahí donde entraremos a poder discernir cómo la competencia de un ministro en el nuevo pacto tiene que ser de tal manera en el manejo de esto que lo lleve a una libertad, pero no a un libertinaje. Ezequiel capítulo 18. En el libro de Ezequiel capítulo 18 miraremos cuál era la dinámica que operaba en el antiguo pacto en relación al pecado. Por razón de tiempo, pero solo se lo dejo a usted ahí como una aportación. Levítico 4 trata el asunto del sacrificio continuo que cada año se presentaba por los pecados que el pueblo cometía. E incluso estudiando Levítico 4, solo lo dejo como una aportación, estudiando Levítico 4, ahí se establece que cuando las personas no tenían la capacidad de llevar el sacrificio que ameritaba su pecado por la expiación, o sea, por ser liberados de la culpa, había que llevar 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Se recuerda quién presentó esa ofrenda? María y José, cuando presentaron a Jesús en el templo. Lo interesante es que María y José iban tan condenados, porque estaban en una ley diferente, que ellos llevaron 2 tórtolas o 2 palominos para que fueran expiados del pecado. Lo que significa que José y María llegaron con culpa al templo, aunque llevaban en sus brazos al Salvador. Interesante, ¿no? Ellos llevaban en sus brazos al Salvador, pero ellos presentaron 2 tórtolas. ¿Por qué presentaron 2 tórtolas? Porque ellos tenían que expiar sus pecados. Cuando el espíritu de condenación no es quitado en nuestra vida, no tenemos libertad para pedirle a Dios, porque no nos sentimos dignos. Cuando el espíritu de condenación está en la vida de un creyente, lo que opera es la falta de libertad en poder fluir y levantar la cabeza, no a un Dios, sino a un Padre que tiene que velar por un hijo que está aquí en la tierra. El espíritu de condenación puede estar tan escondido y tan arraigado
en nuestros corazones que muchas veces no lo podemos identificar. El espíritu de condenación es aquello que te dice que tú no eres digno para ser próspero. El espíritu de condenación es aquello que tiene dentro una persona que, aunque le estén ofreciendo lo mejor, no lo puede ver y no lo puede tomar porque se siente no apto o no digno o no capaz de recibir aquello que le están otorgando. La condenación, hermanos, tiene que ver por no entender lo que Cristo hizo en la cruz con el pecado. Usted pudo haber pecado hoy, pero ese no es su problema, porque Dios no está viendo lo que usted hizo. Dios está viendo lo que Cristo ya hizo por usted. No me da a entender. Cuando las personas no comprenden esto, es porque tienen tanta información del viejo pacto, que cuando reciben las maravillas del nuevo, no se procesa por culpa de la mistura. Miraremos esa mistura hoy y trataremos de definir la idea de Dios en el nuevo pacto para que traiga libertad. No sé si a usted le interesa, pero tiene que traerle una libertad a alguien esta mañana aquí. Ezequiel capítulo 18. Vamos a darle un aplauso al Señor para darle un ambiente diferente a esta reunión en este proceso que estamos viviendo. Muy bien. Comenzando a leer Ezequiel, comenzando a leer del verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Voy a estar yo en la Biblia para que televisión me siga. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Vamos, diga ese refrán. Ese es un refrán judío que por muchos años los judíos lo hicieron tan de ellos que les trajo una condenación. Dios trató con ese refrán dos veces en la vida de Israel. Una lo registra Ezequiel y lo otro lo miraremos con Jeremías y miraremos cómo cambia el refrán. Pero quiero quedarme con el refrán un momento. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Quién sabe qué está hablando ahí? En una traducción literal del refrán. Literal. Después vamos a la alegoría que representaba para los judíos. Los hijos, los padres comieron las uvas agrias, así dice. Pero ¿quiénes tienen la dentera? Los hijos. ¿Sabe qué es la dentera? Destemplar. Cuando se come algo ácido, los que ya perdimos calcio en los dientes, yo soy uno de esos, ya estos años mozos que he perdido, yo ya no puedo comer esas granizadas con limón, pepita y todo eso que muchos de ustedes lo pueden comer fácilmente. Yo ya no puedo comer ensaladas con limón, porque el limón, en cuanto a la esencia pura, me destiempla fácilmente los dientes. Yo padezco de eso en este momento, pero estoy usando una pasta, no sea publicidad. Dice: los padres comieron las uvas agrias, pero ¿a quiénes se les destemplaron los dientes? ¿Qué es ese refrán? Ese refrán para el judío es lo siguiente: los padres pecaron, pero por el pecado de los padres, ahora los hijos lo están sufriendo. Ese es el refrán, ese es el significado del refrán. Los padres pecaron, pero las consecuencias de esos pecados, ¿quién lo está sufriendo? Con esto se anula la maldición generacional que se enseña y que un día enseñamos aquí. Cuando uno está en el nuevo pacto, no existen maldiciones generacionales, porque la maldición generacional viene debido a este refrán y viene debido a lo que pasó en Éxodo 20, cuando el Señor establecía los 10 mandamientos. Pero dice ahí: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Entonces el Señor hace un cambio en esa economía. Verso siguiente, por favor.
y comienza a tratar con el pecado de una manera individual. Diga, el pecado de una manera individual. Muchas gracias. Dice: vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué está estableciendo Dios? Que cada quien se hace responsable de su pecado. Cada quien se va a hacer responsable de su pecado. Verso 5. El hombre que fuere justo. ¿El hombre que fuere qué? Observe cómo el antiguo pacto, la antigua economía, estableció que el pecado era un asunto personal, era un asunto individual. Segundo, la liberación de ese pecado personal tenía que ver con las buenas obras que el hombre pudiera hacer. Diga, justicia propia. En el antiguo pacto operaba el pacto de una manera individual y operaba la justicia propia, la buena voluntad o lo bueno que el hombre en sí mismo podía hacer. Así que en el antiguo pacto todo dependía del hombre. Por favor, repita esto que es importante. En el antiguo pacto todo depende del hombre. En el nuevo pacto, vamos, dígalo. Nos vamos de nuevo. Allá atrás no me dicen nada. Ayúdeme por favor, diga. En el antiguo pacto todo dependía del hombre. En el nuevo pacto todo depende de Cristo. Porque aquí viene la diferencia. ¿Dónde queda usted entonces? Ahora en el nuevo pacto. Cuando la mistura de esa confusión está en nosotros, yo sigo creyendo que ahora en el nuevo pacto depende de lo que yo haga para obtener lo que Dios prometió. En el nuevo pacto no depende de lo que yo haga, depende de lo que Cristo hizo para obtener lo que Él ya prometió. No sé si va notando. Vamos a ir adelante. En el antiguo pacto todo era promesa. En el nuevo pacto todo es herencia. En el antiguo pacto todo era rito. En el nuevo pacto todo es justicia. O sea, no por el rito que usted hace, sino por lo justo que usted merece, aunque no haga el rito. No, vamos. Tienen que ir despertando, iglesia, porque esos son códigos impresionantes para encontrar libertad. En el antiguo pacto todo era rito. En el nuevo pacto todo es justicia. Ahora agárreme esta. En el antiguo pacto todo era por obediencia. En el nuevo pacto todo es por gobierno. Vamos, se quedan así porque no me entienden o porque lo están trabajando. No, lo están trabajando, ¿sí? Están ahí procesando la mente. Ok, estamos en la máquina, ¿sí? La procesadora. Vamos, dije tres cosas, ayúdenme. En el antiguo pacto, vamos, lo primero que dije, ¿qué fue? Todo era por promesas. En el nuevo pacto todo es por herencia. En el viejo pacto todo era por ritos. En el nuevo pacto todo es por justicia. En el antiguo pacto todo era por obediencia. En el nuevo pacto todo es por gobierno. Por eso es que el nuevo pacto es reino. Pero observe, al no trabajar esos códigos en la vida diaria, la mistura del viejo pacto gobierna la vida del creyente. Por eso es que la iglesia evangélica, cuando se reúne, tiene la necesidad de pedir perdón todos los días. Por eso es que la iglesia evangélica, cuando va a tomar la cena del Señor, tiene que pedir perdón antes de tomar, porque la iglesia ha entendido que lo habilita a la Santa Cena, tradicionalmente hablando, es el perdón. No, lo que le habilita a usted a la mesa del Señor es entender el cuerpo de Cristo. Usted no necesita ser perdonado, porque una vez ya se le perdonó. Pero déjeme avanzar en esto.
Regresamos a Ezequiel. Observe la economía en el viejo pacto. Verso ¿qué? 6. Observe la justicia del hombre, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la menstruosa, ni oprimiere ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. ¿De quién dependía la justicia? Del hombre. Observe ese detalle. La justicia dependía del hombre. El problema, hermanos, que la justicia siga dependiendo del hombre, es que el hombre no tiene la capacidad de ser justo por sí mismo, porque el hombre tiene la tendencia de equivocarse continuamente. Y eso es lo que pasaba en la antigua economía. En la antigua economía, la relación entre Dios y el hombre dependía de lo que el hombre hacía. Si el hombre se equivocaba, el hombre fallaba, el hombre tenía que restituir todo aquello para volver a una comunión con Dios. Entonces se establecieron rituales, se establecieron normas, se establecieron conceptos que el hombre tenía que hacer. Conceptos que se han arrastrado hasta el día de hoy al culto evangélico que hacemos en el occidente. Lo explico. En el antiguo pacto, si el hombre fallaba, si el hombre pecaba, según Levítico 4, establecía un orden de sacrificio. ¿Cuál era ese orden? Ese orden era que el alma que pecare, esa morirá. Si el alma peca y no quiere morir, entonces solamente tenía que hacer algo para poder ser expiado de la culpa, o sea, ser liberado de esa culpabilidad. ¿Cómo se liberaba de eso? Trayendo un sacrificio. Entonces, ¿qué se hacía en la antigua economía? En la antigua economía lo que se hacía era que el hombre que pecaba, obsérveme por favor en la figura que voy a ilustrar, porque haré un comparativo a lo que pasa hoy si seguimos en la mistura de ese pacto. Por favor, no me pierda de vista. En la antigua economía, si yo pecaba, yo tenía que ir a traer un animal que representaba el sacrificio que Dios demandaba para que se me expiara a mí del pecado. Este sacrificio no era perfecto y no me quitaba el pecado, pero me daba una licencia para regresar con Dios. Licencia que tenía su grado de durabilidad hasta cuando yo pecara otra vez. Si yo tardaba en pecar 2 años, mi licencia estaba vigente 2 años. O sea, ese sacrificio me servía para 2 años. Pero si yo pecaba a la hora, la vigencia del sacrificio, ¿cuánto era? 1 hora. ¿Por qué? Porque todo dependía de quién, del hombre. Observe ese detalle. Todo dependía del hombre. Entonces vengo yo, busco el sacrificio, que hay que llevarlo al altar, lo traigo, y en el altar me está esperando un sacerdote. Diga, un sacerdote. Porque en la antigua economía no existían sacerdotes como pueblo, sino existían sacerdotes como tribu. Porque el sacerdocio que gobernaba era el levítico según el orden de Aarón. Fraseología que un día lo vamos a definir más lentamente para entender qué significa levítico y qué significa arónico. Pero no me pierda ese detalle. Aquí estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, yo estoy básicamente en Levítico 4 aquí. Me traen el becerro, el cordero, el animal del sacrificio. Yo lo sacrifico con todos los ritos pertinentes. Y este pecador, por favor observen, este pecador, cuando viene y entrega el sacrificio, regresa justificado. O sea, su sacrificio fue aceptado, entonces él regresa justificado. Llegó un pecador y regresa un pecador justificado. Por favor no me pierda. ¿Llegó quién? ¿Y quién regresó? Un pecador justificado. ¿Cuándo va a regresar él aquí? Hasta que vuelva a pecar. Si volvía a pecar de aquí a 2 años, 1 mes, lo que fuera, ¿qué tenía que hacer? Lo mismo. Él, un pecador, venía, había un sacerdote aquí,
le entregaba el sacrificio, ofrecían todo el rito, ¿y quién regresaba? Un pecador, solo que ahora justificado. Pero nunca se le quitó lo de pecador. La iglesia evangélica sigue practicando eso. La iglesia evangélica tiene por costumbre, dentro de la dinámica del culto, lo que se conoce como, se me fue la palabra, su liturgia, gracias. En cuanto a su liturgia, tiene la idea de que todo el mundo venga a pedir perdón. Entonces todo el mundo llega, y llega como ¿qué? Como pecador. Pide perdón, se siente justificado, ya no apela al Cordero, apela a Cristo, lo hace correctamente, pero ¿cómo regresa a su lugar? De nuevo como un pecador, solo que ahora justificado también. Ahora, la Escritura nunca dice que en el nuevo pacto nosotros somos pecadores. La Escritura en el nuevo pacto establece que nosotros somos hijos. Yo puedo llegar como un pecador, pero no puedo regresar como un pecador. Porque cuando yo llego como un pecador, yo voy ante un padre que me identifica como hijo, entiendo la obra de Cristo, regreso como un hijo justificado, pero ya no como un pecador. Ahora, ¿cuál es el problema en la figura que quiero ilustrar? El día de hoy, usted no es pecador, usted es sacerdote, usted es rey, usted es hijo. O sea, el nuevo pacto le da a usted esos derechos. Usted es, vamos, diga, yo soy sacerdote. Vamos, diga, yo soy un rey. Yo soy un hijo. Ok, ahora, si yo mantengo la liturgia antigua, si yo les digo a ustedes la carga del pecado y estoy detenido en Ezequiel, porque el alma que pecare esa morirá, y estoy estableciendo de que su justicia es la que tiene que liberarlo, yo le estoy haciendo una invitación al altar para que usted venga a pedir perdón por algo que usted ya no tiene derecho a hacer, porque usted ya no es pecador. Usted entendió que Cristo murió por usted, aceptó la obra de la cruz en su vida, y eso automáticamente lo calificó y cualificó para vivir una vida totalmente diferente, aunque peque. Por eso es que yo decía, esto no es para libertinaje, sino es para libertad. Porque en el antiguo pacto todo operaba desde la justicia del hombre. Si usted sigue leyendo el capítulo 18, establece que si el justo puede hacer todo lo que no se le prohibía y se ajustaba a las ordenanzas, pero en un momento determinado fallaba en una sola, se hacía violador de toda la ley, automáticamente perdía todo. Eso era el antiguo pacto. ¿A qué me refiero? A que usted hoy no puede vivir en condenación. Si Dios le prometió algo y usted está esperando que esa promesa venga en la herencia que ya tiene, y usted se equivoca, usted no puede decir que por su equivocación ya no va a recibir lo que Dios dijo que le iba a dar, porque usted no está en la economía de un antiguo pacto, usted está en la economía de un derecho que usted tiene que recibir, porque es heredero de todo. Pero por el hecho de ser niño no difiere del esclavo. Pero cuando uno entiende esto, aunque uno se equivoque, yo tengo derecho a recibir lo que Dios me dio, porque yo no estoy en el viejo pacto, estoy en el nuevo pacto, donde no es de la letra, es del espíritu. Entonces eso tiene que venir a mi vida. Un poquito difícil, pero permítame, ya lo vamos a comparar con el libro de Hebreos. Todo Ezequiel nos muestra un problema de esos, que el hombre se equivocaba y el hombre tenía que pedir perdón continuamente. Por eso es que usted mira en los cultos que siempre se apela a que todo el mundo pida perdón. Siempre. Porque nos han provocado aquí una impronta condenatoria, que si yo no pido perdón no cualifico para seguir adelante. Ya me van a entender, solo téngame paciencia, pero quiero dejar bien claro este punto. Todo dependía de lo que el hombre podía hacer. Vino Dios y comenzó a profetizar que eso tenía que terminar. Dios sabía que si mantenía al hombre en esa economía, eso era una cosa del nunca acabar, y él tenía que terminar con eso.
Por eso es que David tiene algunos destellos del nuevo pacto. David en un salmo dice: bienaventurado el varón a quien no se le inculpa de pecado. ¿Por qué David dice bienaventurado el varón a quien no se le inculpa de pecado? Pregúnteme usted, ¿a quién no se le puede inculpar de un pecado? Pero David decía: bienaventurado aquel varón a quien un día no se le puede inculpar el pecado. ¿Sabe qué estaba apuntando David? A lo que venía por delante. Ahora observe cómo Dios comienza a cambiar la economía. Y vamos a Jeremías capítulo 31 y observe cómo esto tiene un cambio impresionante. Jeremías profetiza de lo que viene. Jeremías 31, (29 al 34). Lo tiene televisión. Jeremías 31, 29 al 34. Ahorita comienza a ponerse buena la cosa. Jeremías 31, verso 29. ¿Ya llegó usted? ¿No ha llegado? 29. En aquellos días, wow, no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. ¿De qué estaba hablando ahí el Señor? De lo mismo de Ezequiel, ¿sí? Ese pacto que operaba de esa manera. Entonces observe el 31. Aquí viene, dice el Señor: he aquí, he aquí, vienen días. Diga: yo los estoy viviendo. Eso es un anuncio de lo de hoy. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué dice? Haré nuevo pacto. Verso siguiente. No como el pacto. ¿Qué pacto? Ese antiguo, ese que el pecado era lo que interfería entre la relación de Dios y el hombre. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quién podía guardar eso? Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Vamos todos, léalo conmigo. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No. Usted tiene que leerlo de nuevo. En el antiguo pacto, Dios se acordaba del pecado del hombre. En el nuevo pacto, Dios sufrió un problema mental. Le llegó el Alzheimer a Dios en cuanto al pecado suyo y mío. No se acuerda de él. No se acuerda de él. Pastor, entonces no tengo que pedir perdón por mis errores. No, usted tiene que ir a la cruz y recordar lo que Cristo hizo por usted. Él lo justificó, Él lo redimió, Él lo todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Porque la cruz representa para nosotros el puente donde yo encuentro la libertad. El hombre no tiene necesidad de seguirle pidiendo perdón a Dios, sino que el hombre tiene que regresar a esconderse en Cristo.
Porque dice la Escritura, en Cristo está tu vida escondida. La vida de nosotros está escondida en Cristo. ¿Por qué escondida? Porque cuando usted llega a la remisión, a la justificación, a la redención, a la remisión, cuando usted se esconde en Él, usted no tiene necesidad de estar pidiendo perdón. Y usted no tiene necesidad de sentirse culpable de lo que ha hecho, porque usted tiene que descansar que hay una obra que Cristo hizo y que Dios aceptó como única, para que hoy tengamos libertad en Él y vivir y fluir en esa libertad. Hebreos capítulo 10. Comienzo a terminar. Observe Hebreos capítulo 10. El escritor de Hebreos nos tiene que hacer de nuevo un recordatorio de la sombra y de la realidad. Entonces dice Hebreos capítulo 10, comenzando a leer del verso 1. Por favor, Hebreos 10, verso 1. Dice la Escritura: porque la ley, diga antiguo pacto, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, ¿nunca qué? Diga, nunca pudo. Sí, la ley nunca pudo, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Todos aquellos judíos que tuvieron que llegar a pedir perdón todos los días por todos los pecados que cometían, nunca fueron perfeccionados, nunca. Vino Cristo, fue a la cruz, entrega su vida, su cuerpo es partido, su cuerpo es sacrificado, y dice Él ahora: disciernan el cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo Él? Disciernan lo que mi cuerpo sufrió para que ustedes tuvieran esa libertad. Todo el pecado suyo cayó sobre mí. Ahora Dios no lo mira con pecado, Dios lo mira justificado por lo que Él hizo en la cruz. ¿Me estoy explicando? Lo que no se pudo hacer con los sacrificios en el antiguo pacto, se logró hacer en un solo sacrificio que hizo Cristo Jesús. Hebreos no lo explica. Verso siguiente: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, vamos, léalo conmigo, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Vamos, léalo ahí. Diga: quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es quitar lo primero? La ley. Quítalo para establecer ¿cuál es lo último? Nuevo pacto. Verso 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Cuántas veces fue Cristo a la cruz? Una vez. Y esa una vez fue suficiente. Verso 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, diga pero, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Wow, ¿hizo qué? Ese es usted. Porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Para qué?
por favor. ¿Para qué? ¿Y siempre qué es? ¿Y qué pasa si usted se equivoca hoy? Usted está justificado, no hay problema. No tiene por qué sentirse culpable. Mucho menos cuando vengan esos espíritus condenatorios que se enfermó su mamá. Ay, de plano que se enfermó porque yo hice algo malo. No. Dios ya no obra así. Él tal vez obró así, pero diga, yo no estoy en ese pacto. O sea, aquí no le sucede. Usted no está sufriendo por lo que sus padres hicieron. Usted está sufriendo por lo que no ha entendido de lo que usted ahora es en Cristo. Por eso se sufre hoy. Porque no hemos entendido lo que hoy somos en Cristo. En Cristo hoy somos más que vencedores. Vamos, alguien tiene que decirlo. Yo en Cristo soy más que vencedor. Para siempre. Verso ¿qué? 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Venga al altar a pedirle perdón a Dios. Ya no hay ofrenda. Porque ahora no depende de lo que usted haga, depende de lo que Cristo ya hizo. Eso es el nuevo pacto. Depende de lo que Él ya hizo. Por eso es que decía el otro día: ya no cante esa canción, vengo a postrarme a tus pies. No, cante: vengo a sentarme a la par de Él, porque Él me sentó. Oiga esto, y no sé cómo lo va a recibir, pero usted no trabaja para Cristo. Usted trabaja con Cristo. No. Usted no trabaja para Cristo. Usted trabaja con Cristo, porque somos colaboradores de Él. O sea, aquí, por eso es aquello de que yo quiero estar a los pies del Señor. No. En el nuevo pacto, los únicos que tienen que estar a los pies del Señor, ¿quiénes son? Los enemigos. En el nuevo pacto, usted ya no está a los pies, usted está a la par de Él, sentado a la diestra de Dios, rey y sacerdote. Verso, ayúdeme, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos, ojo a esto, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de, ¿por qué otra vez juicio? Porque otra vez vuelve la condenación. Por eso es que la gracia no es para pecar, la gracia es para tener libertad. Que si usted peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo, hombre, y si hubiese cometido pecados, la sangre de su Hijo lo limpia de todo pecado.
Y de ahí, viva la vida, porque usted es más que victorioso. No acepte usted la condenación que un pastor o un líder le pueda decir a usted que una maldición le llegó. Eso no es posible, porque Cristo fue a la cruz y Él en la cruz dejó todo aquello que correspondía para mi vida y abrió una nueva etapa para que usted y yo viviéramos. Hecho maldición para que toda la maldición cayera sobre Él, y parte de la maldición que cayó sobre Él, que tenía que ver con las leyes, la pobreza, la enfermedad y la esclavitud. Por lo tanto, diga usted: yo no puedo ser esclavo de nadie. Diga: yo no puedo estar enfermo de nada. Y diga: yo no puedo ser pobre de nada tampoco. No puedo tener escasez. Llame por favor a su vida. Diga: soy próspero, soy sano, soy libre, porque Cristo me libertó, en el nombre de Jesús. Diga alguien amén. Póngase de pie, por favor. Padre, te doy gracias que en la competencia del nuevo pacto yo pueda fluir, Señor, como ministro. Que no viva condenado, Señor, de nada, porque en ti, Señor, fui libre de todo aquello que me pudiera condenar. Esa vieja economía, Señor, que por años predicamos, esa vieja economía donde hacíamos sentir a las personas tan mal, para que todos los días estuvieran arrepintiéndose, sacando textos del contexto, Señor. El alma que pecare, esa morirá. Señor, seguíamos con ese refrán judío: los padres se comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. No, Señor, esto se acabó, porque el nuevo pacto establecido por Cristo trae para mí un solo perdón por todo aquello que me descalifica para ser merecedor de las promesas. Por lo tanto, Señor, esta mañana, y no sé si alguien se une con el pastor, esta mañana estoy delante de tu palabra, Señor, estableciendo las promesas en la herencia adquirida para mi vida. Por lo tanto, decreto, Señor, que soy heredero. Vivo tu justicia, Señor, no por los ritos que haga, sino por lo justo que tú me has hecho. Y merecedor de esa herencia y en esa justicia, vamos, alguien que diga: yo gobierno mi vida, nada me condenará. Gobierno mi vida de tal manera que viviré. Vamos, alguien que diga: que viviré por la fe puesta en mí, que soy más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dele una ofrenda y alabe al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Culminamos nuestra reunión trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y ponemos música ahí para que no nos quede el espacio demasiado libre. Por favor, traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas.